Bienvenida a mi amigo, a nuestro compañero, escritor y periodista, Ricardo Sevilla, quien pues precisamente nos va a hablar de esta relación que tienen Ken Salazar y el presidente López Obrador. Mi querido Ricardo, pues mira, en una relación de amistad también puede haber discrepancias. Tú y yo podemos no estar de acuerdo en tantas cosas, pero seguiremos siendo cuates, y creo que eso se vale. Te saludo con mucho gusto, Ricardo. Querido Toño, público memorioso, desde luego que en la amistad siempre va a haber discrepancias y de hecho se deben discutir con la mayor algidez, pero siempre con respeto y sobre todo con argumentos. Pero eso es lo que no ocurre en la prensa neoliberal, en la prensa que hemos denominado corporativa, y de ahí estas críticas al embajador Ken Salazar, que pues ha tenido que salir y no debió haberlo hecho, porque pues es algo que se debe entender de forma natural, pero estos personajes son primitivos. Defendió su cercanía con el presidente López Obrador, el diplomático, como tú ya bien glosaste, fue sujeto a críticas, de hecho desde la semana pasada, puesto que el periódico del que tanto gustan en la derecha mexicana, que es The New York Times, pues presuntamente dijo que estaba cediendo en la defensa de los intereses de su país, de Estados Unidos, por defender la relación con el presidente López Obrador. Y el embajador estadounidense, Ken Salazar, hace esa defensa, Toño, después de que pues ha recibido estas críticas que tú ya hiciste, pero no solamente de New York Times, sino de los medios de comunicación corporativos aquí en México. Ahora, lo que está haciendo que Ken Salazar, lo que está haciendo Ken Salazar, Toño, es lo que debería hacer cualquier diplomático extranjero en un país extranjero, es decir, velar por la seguridad, velar por la integridad de los ciudadanos, de las ciudadanas de su país, en otro lugar, en este caso en un país extranjero, en México, y debería de hacerlo cualquier diplomático, actuar como mensajero entre el gobierno de su país y el gobierno que lo hospeda, más allá, claro, de la extraterritorialidad sobre la ubicación y de las dependencias específicas de esa embajada. Ahora, Ken Salazar, ni ningún embajador está ahí, Toño, para cumplir el capricho de los medios de comunicación. Un embajador de Estados Unidos o de cualquier otro lugar en México tiene tareas específicas que cumplir. En el caso de Ken Salazar, pues una de ellas es vigilar las tareas, por ejemplo, de la DEA, que como bien se sabe, es la principal agencia federal en la aplicación de las leyes y normas antinarcóticos en ese país. Una de las funciones principales de Ken Salazar es vigilar que toda esa agencia funcione bien sin vulnerar el territorio mexicano, no lo que diga Raimundo Riva Palacio, no lo que diga Salvador Camarena. Ken Salazar no está para ahí, insisto, para cumplir los caprichos de Riva Palacio, ni para prestarle oídos a las críticas estultas de los opositores al presidente López Obrador. Ken Salazar, como embajador de Estados Unidos en México, tiene tareas mucho más urgentes que atender. Tiene que estar atento, por ejemplo, a que la FEDA, que es el responsable de proteger la salud pública y de garantizar la seguridad, eficacia y seguridad de los medicamentos humanos y veterinarios, se encuentren a disposición del público estadounidense acá, de este lado. Entonces, por favor, no nos traguemos el cuento de que si existe una buena relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, eso significa injerencia. Eso es burdo y caricaturesco. No podemos ser tan básicos, público memorioso, no podemos ser tan beligerantes como para pensar que si hay colaboración, incluso entre las policías de México y Estados Unidos, ya se vulneró el espacio territorial de algunas naciones. No, no, no. Eso es pensar con las patas, eso es pensar primitivamente, analizar la relación bilateral con los talones de los pies. La gente, el público memorioso, debe saber que siempre ha habido colaboración y presencia
de cuerpos policíacos y de inteligencia, tanto está en Estados Unidos como en México. Entonces, ahora resulta que estos personajes son muy patriotas y están enojados porque hay una buena relación entre López Obrador y Ken Salazar. Mira, tiene muchas tareas que hacer Ken Salazar. Te pongo un caso. Estos personajes dicen, es que si hay cuerpos policíacos en México, entonces están vulnerando el espacio territorial, la nación. Eso es una mentira, eso es burdo, querido Toño. En México hay presencia, por ejemplo, tú lo sabes, de los agentes de USA Marshal Service, y recordemos que la principal de los USA Marshal Service en México es trabajar en colaboración con el gobierno mexicano para lograr aprender fugitivos que son buscados por Estados Unidos y que pudieran estar aquí. ¿Y quién vigila su correcta operación en México? Es precisamente Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México. A mí me parece burdo, me parece torpe que los supuestos analistas que acuden a las mesas de Televisa, Latinos y esa clase de medios de opereta no les parezca correcto y necesario que exista una buena relación y, por supuesto, cercanía entre el embajador estadounidense y el presidente de México. Acusan cercanía, acusan colaboración, y a mí me parece ridículo. Y me pregunto, ¿son imbéciles? Pues claro que debe haber cercanía, por supuesto que debe existir colaboración. Ese es el requisito sine qua non que debe existir en una relación bilateral. Pero más que imbéciles, querido Toño, me parecen incluso personajes perversos. Gentuza que disfrazada de periodistas o analistas, lo que en el fondo quieren es sembrar dudas sobre el gobierno del presidente López Obrador, eso por un lado, y por otra parte, quieren engañar a la población, pero la gente ya conoce sus ridículas inferencias, su ausencia de argumentos y de datos duros. Es ridículo y hasta nefasto que todavía estén recordando esa charla organizada, como tú ya bien dijiste, por el Wilson Center allá en Washington, donde algunos periodistas pasguatos acusaron a Salazar de ser el hombre de López Obrador en Estados Unidos. Vaya imbecilidad. Ante semejantes patrañas sin fundamento, pues ya respondió el propio embajador estadounidense. Ya rechazó que coincide en todo con el presidente mexicano y negó que haya asumido su visión de las cosas. Ken Salazar, de hecho, lo hemos platicado aquí, ha hecho fuertes críticas al gobierno de México. De hecho, él mismo lo recordó y lo ha asegurado. Hay puntos de vista que no comparte y en eso se cifra, como tú bien dijiste al principio, la amistad. Tiene que haber disonancia en algún momento, no somos almas gemelas, no nos vayamos con esta burda idea romántica. Claro que como se publicó en el New York Times, que según fuentes del gobierno estadounidense, Ken Salazar estaba en duda porque en realidad está trabajando para defender los intereses no de esa nación, sino de México, dada la cercanía que ha establecido con López Obrador, pues ya lo están repitiendo como cacatúas amestradas, como loros bien aleccionados, los pasguatos epígonos de Enrique Crosti y de Héctor Aguilar Mamín. Ken Salazar ha reconocido que López Obrador fue víctima de fraude electoral en 2006 y también ha reconocido que hay grupos que conspiran contra su gobierno. ¿Y qué le hacemos ahí, Toño? Le tapamos los ojos al embajador estadounidense, le decimos que no hay una campaña orquestada por la derecha para descarrilar al gobierno federal, le vendamos los ojos, le decimos que Claudio X González, Gustavo de Hoyos, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Negocios y otras organizaciones no están conspirando y atacando diariamente al presidente de México. ¿Cómo lo logramos? Lo drogamos, le damos un somnífero para que no se dé cuenta de la realidad. Por favor, por supuesto que Ken Salazar tiene que salir a decir, porque los voceros del neoliberalismo son tan estúpidos,
que no lo entienden, que esa es su responsabilidad, que ese es su principal objetivo, establecer lazos de cooperación y cordialidad con la nación donde se encuentra defendiendo a su pueblo. De hecho, hace muy bien Toño al decir con todas sus letras que su cercanía con el mandatario mexicano es parte de su responsabilidad y que es parte de su trabajo tratar de entender al presidente López Obrador, saber más o menos entender hacia dónde va México para promover los intereses de su país, pero las cacatúas que responden a los intereses divisionistas y empresariales quisieran que el presidente de México y el embajador estadounidense se mentaran la madre o que se pintaran cremas, pero eso no sucederá, Toño, porque López Obrador, contra lo que han defendido hasta la náusea, tipejos y tipejas como Pascal Beltrán del Río, Denise Mérquez, Sergio Sarmiento, Raimundo Rivapalacio, Ciro, Loretito y otros ponzoñosos, es que López Obrador sabe dialogar. Entonces, ante eso, no hay nada que decir. Tiene que existir forzosamente, Toño, ya para cerrar, pues una buena relación entre México y Estados Unidos, entre el presidente López Obrador y el embajador de ese país aquí. Ni modo que se cierren la puerta en la cara. Y se entiende tal vez como legítimo que los comentaristas, periodistas acá en los Estados Unidos cuestionen la actitud y la cercanía de su embajador en México. Se entiende que Natalie Kitroyev haga esta nota para el New York Times, por ejemplo, mi querido Ricardo. Se entiende que a lo mejor los políticos como Bob Menéndez estén preocupados y al respecto, porque se trata de políticos estadounidenses. Lo que no se entiende, Ricardo, es que, como bien lo mencionabas, esos periodistas de élite, entre comillas, que pululan en los medios de comunicación tradicionales, que están en todas las mesas de Televisa, que a veces dan sus comentarios en TV Azteca, a los que siempre entrevistan en Milenio, en Latinus, en El Heraldo y etcétera, o en Grupo Imagen, los que lleva Ciro Gómez Leiva a Grupo Imagen, estén opuestos a que existe una cercanía del embajador de Estados Unidos en México. Es decir, no quiero ponerlo en otros términos feos para que no suene mal, pero si de pronto el presidente López Obrador le estuviera quitando el lunch a Ken Salazar, pues estoy convencido que se deberían de quejar los estadounidenses. Los mexicanos que están obteniendo algún tipo de beneficio al respecto, se tendrían que quejar también. ¿Por qué tenemos a esos comentaristas haciendo pues ese tipo de planteamientos que en todo caso irían en contra de la política de México, no de la política de Estados Unidos? Lo decía hace rato, me parece que esos panistas y sus voceros en los medios de comunicación tradicionales defienden mucho más a Estados Unidos que el mismo Biden y el mismo Ken Salazar. Por supuesto, y es una contradicción en la que tenemos que caer en cuenta, porque estos personajes que tú ya mencionaste, Raimundo, Ciro, Loret y otros tantos, Pascal Beltrán, por ejemplo, ha sido uno de los principales, se han llenado la boca diciendo que el presidente López Obrador es un provinciano, que no tiene una buena relación con Estados Unidos. Los artículos supuestamente de fondo que publican en Nexos, en Letras Libres, dicen que López Obrador no quiere una buena relación con Estados Unidos y que eso hará que peligre México. Y ahora que hay esta buena relación, entonces se van a las antípodas. Dicen que esa relación es sospechosa. Entonces, no los entendemos, qué es lo que quieren. Y como no los entendemos, no significa que seamos tontos, sino al contrario, ellos mismos están cayendo en esa contradicción. Quieren cercanía con el gobierno de Estados Unidos, quieren cooperación, quieren colaboración y acusan que no se había dado, acusan que el presidente de México no sabe escuchar, no sabe dialogar, no quiere tender un puente entre las dos naciones, un puente bilateral, que no quiere continuar cuidando y fortaleciendo la relación entre México y Estados Unidos. Todo esto es un balde de agua fría para ellos. Sí quiere, lo está demostrando, lo estamos viendo. El propio Ken Salazar ha tenido que decir, bueno, sí hay cercanía, y esa cercanía es porque nosotros pensábamos que López Obrador no escuchaba,
y que no era abierto al diálogo, lo ha dicho el propio Ken Salazar, pero ha cambiado su perspectiva sobre eso. Y eso es lo que está pasando también con la gente, Toño. La gente se iba con esta campaña de mentiras, con esta campaña lesiva en contra de la llamada Cuarta Transformación, y empezaron a escuchar la mañanera, empezaron a escuchar y a informarse con medios de comunicación independientes, como Sin Censura, Datos Duros y otros medios, y entonces dijeron, no, pues López Obrador es un conocedor de la historia de México. López Obrador es un conocedor de literatura, ha glosado, ha hablado de autores, de libros. López Obrador habla con conocimiento sobre energías renovables, habla sobre el sector energético, habla sobre el Tren Maya, hace un recorrido sociológico. Es un presidente a todas luces inteligente que no han podido, pese a que le han lanzado dardos ponzoñosos, pues tocar en la entraña como quisieran en estos medios de comunicación. Entonces, ya lo único que les queda es caer en la contradicción, pero nunca nos vamos a cansar de alertar al público, a la gente que nos ve y que nos escucha y que le pedimos que nos comparta, pues que estos personajes están yendo de un lado para otro con tal de denostar al presidente, pero que no tienen una ideología propia, que estas campañas son pagadas por sus jefes. Lo hemos dicho, lo hemos acusado, lo hemos comprobado. Si les dicen, ponte del lado de López Obrador, inmediatamente van a correr y se van a poner al lado del presidente si así se los piden. Si no se los piden de esa manera, entonces todos los días de manera infatigable lo van a estar atacando. Eso es lo que sucede con Ciro, eso es lo que sucede con Raimundo, eso es lo que sucede con Loret, y bueno, no nos vamos a cansar de estarlo subrayando. Así es, y falta en todo caso pues esa imparcialidad en cuanto al análisis, pero bueno, actuarán siempre de manera infantil estos señores que ven al presidente López Obrador como el más malvado de los malvados, como si estuviéramos en The Walking Dead y él fuera Negan, ¿no? Bueno, ya en los antiguos episodios, pero pues mi querido Ricardo, como siempre ha sido un gran placer platicar contigo, estamos muy agradecidos por tus muy interesantes análisis, por tus cuestionamientos hacia esta plétora de pseudointelectuales. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales? ¿Cómo te pueden leer? ¿Cómo te pueden ver? Tus programas también. Es muy importante saber qué vas a hacer este fin de semana en las redes sociales. Y como siempre, pues te mando todo mi cariño. Aquí estamos más que listos, querido amigo. Querido Toño, la amistad te la correspondo con idéntico cariño. Pues bueno, vamos a seguir trabajando, no paramos en este oficio periodístico de seguir informándole a la gente. Síganme por favor en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en el informativo Los Datos Duros, así de corridito. Ahí tenemos informativo hoy en punto de las 8:30 de la noche, en el diario Basta, donde estoy escribiendo de lunes a sábado, y aquí, por supuesto, en La Familia Sin Censura, donde estoy participando de lunes a viernes al filo de las 11 de la mañana. Te mando un fuerte abrazo, querido Toño, y pues bueno, nos seguimos leyendo, nos seguimos mensajeando y seguimos construyendo esta cercanía que se les hace tan rara también a todas las personas, que no haya cercanía entre los periodistas. Yo te ofrezco, lo sabes, mi amistad, y bueno, pues vamos a seguir aquí trabajando con datos duros para que la gente ya no se vaya fiando de estos medios de comunicación, como tú les llamas, tradicionales, y yo corporativos, que siempre están tratando de engañar. Así es, exactamente. Es importante que puedan ser exhibidos, que los podamos poner en esa tela y pues como siempre, un placer haber estado aquí con Ricardo Sevilla.